Lista, me gustaría, por favor, antes de comenzar, que me confirmarais vía chat si me escucháis y veis mi pantalla principal correctamente. Ok, hola, hola a todos. Muy bien, vale, hoy vamos a hablar de el último webinario eh, dedicamos un poco desde el punto de vista teórico al Machine Learning y estamos los dos últimos en concreto con el Online Learning y vamos a de una manera un poco más práctica. Vamos a explicar primero qué es esto del Having Algorithm y que los dos métodos, digamos, los inicios de los métodos de predicción, que principalmente discutiremos sobre dos trabajos, son de los años 50, 60, fijaros. Uno es un mind reader, un lector de mente, que trabaja sobre patrones, muy parecido al análisis técnico, incluso mejor, diría yo. Y el otro es una caras a cruces, un robot que extrapola caras o cruces a partir de patrones anteriores. Veremos un poco la simplicidad del funcionamiento de estos algoritmos y cómo intentaremos, digamos, aislar el tipo de inteligencia que tienen estos algoritmos de cara a observar el aprendizaje, ¿no? Hablábamos aún ayer por ejemplo, cuando se consultan expertos, eh, por ejemplo, con el Aussie Dollar, mantener los tipos que salió el dato esta madrugada a las 3:30, eh, digamos, las predicciones estaban hechas sobre una encuesta a 20 economistas. Esos 20 economistas, cada uno emitía una opinión de mantener, de subir, de bajar, digamos, los tipos de interés. Y eso, en cada una de las reuniones, digamos, se iba perfeccionando y había varias opciones, ¿no? Pues jugando un poco con todas estas opciones, miraremos cómo los automatiza y que al final es un cálculo de memoria, nada más. No tiene, digamos que este tipo de algoritmos muy básicos, eh, sí los incorpora el Machine Learning. Yo os conté que prácticamente el Machine Learning está trabajando sobre patrones, estructuras de patrones, y veremos cómo, en el fondo, la base de la estructura repetitiva. En cierta manera, accediendo a las células de memoria, se puede linkar o se puede observar determinada inteligencia, podría ser, en la manera en que se conectan las cosas, nada más. Digamos que son bancos de memoria o células de memoria a las cuales se accede y los links entre ellas son los que se considera el mecanismo de aprendizaje, ¿no? Estos mecanismos de aprendizaje, este tipo de algoritmos pueden estar corriendo en los mercados, en la forma que tienen de actuar los traders. Lo veremos más en la práctica, un poquito más. Dejarme introducir 4 o 5 ideas y entramos en el primero, en el mind reader, en el lector de mente, un poco, para que veáis cómo funciona o lo que puede estar ocurriendo. Pensar desde este punto de vista. Bien, el Having Algorithm no es nada más que se hacen unas predicciones sobre determinado número de datos y se repiten esas predicciones con ese mecanismo, con esos expertos, vamos a decirlo. Vamos a utilizar la nomenclatura del Having Algorithms. Las predicciones con N expertos. ¿Okay? Se van haciendo las predicciones hasta que falla. En el momento en que se observa un error, se parte a la mitad, se descarta el número de expertos y se vuelve a hacer otra predicción. En el momento en que esa predicción es errónea, se vuelven a partir a la mitad ese número de expertos y se vuelve a hacer. Pongámoslo en el caso de, no sé, datos de empleo de Estados Unidos. Echamos un vistazo al calendario.
económico de esta semana, podemos utilizar el Halving Algorithm para parametrizar o modelizar cualquiera de las previsiones o predicciones que se hacen sobre cualquier dato macro. Digamos que es un ejemplo claro. De tal manera que siempre es un mecanismo repetitivo en el cual la base está en que siempre se considera que la mitad de los expertos cometen errores, son erróneos, y la otra mitad sobrevive. No es un algoritmo evolutivo, pero digamos que hay un mecanismo de los algoritmos evolutivos que funciona bastante similar, en el cual se descartan la mitad de los parientes, ¿no? A la hora de optimizar, por ejemplo, loss profit and profit factor y stop loss and take profit, por ejemplo. Ese binomio de variables se suele optimizar por un algoritmo genético, ¿m? Y se suelen descartar la mitad de los parientes en cada una de las generaciones que va evolucionando el algoritmo. Bien, pues no es más que la base de eso es el Halving algorithm, ¿no? Que se considera que la mitad son erróneos. Se vuelve a predecir con esa mitad y la mitad son erróneos. O bien se incorporan nuevos, en el caso de los economistas, se incorporan nuevos, se hace un ranking de los que han, digamos, acertado en sus previsiones a lo largo de un año, por ejemplo, Bloomberg, todas las instituciones que consultan a sus economistas, incluso los bancos y las entidades, se los parten por la mitad, incorporan nuevos y vuelven a hacer lo mismo. Los rankings descartan el 50% y lo vuelven a hacer. No están, en el fondo no están ni más ni menos que aplicando uno de los principios básicos del Halving algorithm. Un poco más evolucionado está en los pesos exponenciales. Podéis echar un vistazo son un par de hojas con las ecuaciones. Más que nada, esta otra parte tiene en cuenta cuáles se mantienen a la hora de predecir o no. Poniéndolo un poco más en práctica, los economistas que han acertado más prevalecen, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente generación. Si lo vemos desde el punto de vista del algoritmo genético, los parientes de los genes que han optimizado, por ejemplo, take profit y stop loss más cercanos a la optimización sobreviven en las siguientes generaciones, o bien mutaciones de esos parientes o mezcla de esos parientes con otros nuevos pueden generar la siguiente pueden pasar a la siguiente generación y luego vuelve a la mitad. Digamos que la manera de funcionar, de partir a la mitad, es una manera muy computacional de estimar o a la hora de predecir algo. La incorporación de nuevos es lo que puede diferenciar el tipo de algoritmo que es. Mutación, que es cambiar uno por otro, básicamente. Puede ser incorporación de uno nuevo. Imaginaros que una mutación en un banco hace unas predicciones, voy a poner dos datos, sobre inflación y crecimiento. Y tiene 20 economistas en cada uno de ellos. Bien, al cabo de un año llega la hora de evolucionar esa generación de economistas hacia la siguiente, para predecir el siguiente año. Bien, un mecanismo es partir a la mitad, coger de esos 20, 10 descartarlos para la inflación y otros 10 descartarlos para el crecimiento y quedarse con los 10 mejores. Bien, luego hay que incorporar otros 10. Bien, un mecanismo de mutación sería
swap, cambiar unos de los que predicen inflación por los que predicen crecimiento y los que predicen crecimiento por los que predicen inflación. Eso sería un algoritmo genético. ¿Ok? Si nosotros incorporamos un elemento nuevo, también es otra manera de que funcionan los algoritmos genéticos. Es decir, de los 10 economistas que descarto, voy a coger otros 10, pero totalmente fuera no pertenecen a la misma compañía, incluso no son del mismo país, incluso no tienen la misma filosofía económica, si podemos establecer dentro de la filosofía económica. Es decir, a la hora de emitir predicciones, a la hora de ajustar el modelo, los predictores, a la hora de ajustar los expertos, hay muchísimos mecanismos en los cuales suelen ser repetitivos, necesitamos un alto número de interacciones, hay para predecir datos, los miráis en el calendario económico, diariamente en todas las monedas, o sea, que no sea por cosas que se predicen. Cada uno de los economistas puede utilizar los modelos que considere oportunos. Digamos que esto es ni más ni menos que un online learning. Si lo modelizamos desde el punto de vista estadístico, de esta manera, ¿no? Que entra dentro de la Statistical Learning Theory. ¿Okay? Vamos a ver algo más concreto, que es la máquina de leer la mente. Este paper o esta explicación es una explicación muy antigua. Es una de los años 50, incluso de los años 60. Fijaros cómo este tipo de mecanismos funciona y la validez que tiene en la práctica, los que utilizáis análisis técnico, patrones de estas, reconoceréis mucho de estas otras partes, ¿no? Bien, esto es un juego. Pares o impares, ¿ok? Hay una máquina que se juega contra la máquina y en dos series, es decir, una tirada y otra tirada, tenemos 8 situaciones diferentes. Fijaros que la máquina va a aprender del comportamiento del jugador. Es decir, las reacciones del operador son estudiadas por el algoritmo. Lógicamente no es tan básico como este, pero determinados algoritmos estudian el comportamiento de los operadores del mercado mediante patrones. De esta manera, digamos, simplificando muchísimo de esta manera. Es decir, la máquina, ¿cuál es la estrategia básicamente del algoritmo? La máquina busca determinados tipos de patrones en el comportamiento humano. Estos patrones pueden ser acumulados en la memoria y recordados para las siguientes operaciones. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a presentar cómo se desarrolla y cómo recuerda el algoritmo las diferentes situaciones y las diferentes opciones que ha tomado el operador. ¿Okay? Con 2 rondas, es decir, en 2 operaciones, tenemos 8 tipos diferentes. Los detallan aquí, fijaros. Estas son las 8. Hay 4 que en la primera que se gana y las otras 4 en la primera que se pierde. En la primera que se gana, se opera lo mismo y se vuelve a ganar. En la primera se gana, se opera lo mismo y se pierde. En la primera se gana, se opera diferente y se gana. Y en la primera se gana, se opera diferente y se pierde. ¿Okay? Aquí están los 4 patrones existentes en 2 operaciones.
con una variable bimodal. Perder o ganar. Más simple imposible. En una cadena. Y las otras 4 para conseguir, enumerar las 8 opciones que almacena el algoritmo en la memoria, empiezan con pérdidas, y 2 son jugando lo mismo, se gana y se pierde, y operando distinto se gana y se pierde. ¿Okay? Entonces tenemos las 8 situaciones diferentes, en las cuales el algoritmo aprende del comportamiento y mira cuando el operador repite una de estas 2 secuencias. ¿Okay? Busca patrones de 2 secuencias recursivos. Yo gano la primera, opero lo mismo y vuelvo a ganar. Se repite este ciclo de 2 al cabo, no sé, de 5, 6, 7, tanto en periodo temporal como en periodo de número de operaciones, y la máquina lo recuerda, el algoritmo lo recuerda. ¿Ok? Fijaros cómo lo interpreta, cómo lo analiza. Nos dice que lo registra, vale, no había, es un, como veis, la máquina está expresada en analógico, prácticamente, está hecho con interruptores, la memoria, como se puede explicar una parte. Pero lo básico es que nos dice que la máquina asume que hay un patrón de comportamiento cuando juega, hay 2 veces la correspondencia. Si no se repite, es decir, si el operador no repite lo mismo, la máquina considera un elemento aleatorio. No hay más. ¿Okay? Por lo tanto, a partir, digamos, del análisis de estos patrones, primero del almacenamiento, del número de cómo juega, de cómo opera el operador, imaginaros un operador de mercado que tenga un registro, que haya un algoritmo, lo hay, que registre exactamente cómo se actúa, no solo para un trader individual, sino para todas las cuentas de un broker, clasificadas por grupos, operadores de determinado banco, etcétera, que estudien el comportamiento de los diferentes operadores con este tipo de patrones. Si se hace lo mismo, si se hace diferente, en grupos de 2, en grupos de 3, los almacena en la memoria y busca este tipo de comportamientos. ¿Vale? Tanto en ganar-perder, se hace lo mismo, se hace diferente. Fijaros en la estructura, puede haber diferentes estructuras, ¿no? Y dice que a partir de estos patrones se puede hacer una predicción, por eso se llama la máquina que lee la mente, porque estudia, es una inducción, estudia cuál es el comportamiento del jugador en este caso, y a partir de los patrones de su comportamiento, patrones sencillos, hace una predicción. Vuelve a salir algo parecido a lo que jugó él con otro patrón, y la máquina dice, pues el jugador va a jugar esto, va a jugar pares o va a jugar impares, o va a jugar cara o va a jugar cruz. ¿Okay? Dice que un análisis matemático, la estrategia usada por esta máquina muestra que puede ser vencida por un mejor juego en el ratio de 3-1. ¿Okay? Para esto, el jugador debe repetir el comportamiento del patrón 2 veces y después no jugarlo más, para, digamos, engañar a la máquina. ¿Okay? Sabiendo el funcionamiento del algoritmo, por eso
digamos, la manera que tienen de funcionar los algoritmos. El código de los algoritmos no es un código abierto, porque a través del código se puede saber qué tiene en cuenta un algoritmo y por lo tanto encontrar la estrategia para vencerlo. En este caso, nosotros sabemos, es un algoritmo muy sencillo, que almacena el patrón cuando se repite dos veces, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es repetir dos veces el patrón y luego a la tercera, cuando la máquina o el algoritmo diga, ok, voy a predecir esto, cambiarlo. Queda bastante claro. Es la manera de vencerlo. Pero tienes que saber cómo funciona. Tienes que deducir cómo funciona si no tienes el código del algoritmo. Este estudio del comportamiento de los traders con estos sencillos patrones, como esto es de los años 50. ¿Ok? Esta idea, bueno, nos explica también cómo hace el elemento aleatorio, cómo juega el elemento aleatorio, ¿vale? Y un poco, lo podéis echar, es en internet. Os podéis imaginar o podéis, digamos, transportar o hacer un equivalente al 2016-2015, cómo funcionará un algoritmo de este tipo que estudie el comportamiento de los traders en el mercado. Cuando hay determinada situación, puede deducir que tantos traders o tal porcentaje de traders va a hacer esto, va a comprar o va a vender, o va a cerrar, o va... y puede forzar esa situación. Es decir, una máquina que lee la mente, es, el nombre es bastante explicativo, puede... es una máquina que en cierta manera predice el comportamiento. Estudia el comportamiento, busca patrones y predice a partir de esos patrones. Bien, la programación de lo que predice, en este caso, repetir el patrón dos veces ya es un reforzamiento de ese patrón, hay miles de parámetros, es la manera en que el algoritmo extrae información del mercado. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo que estudia el comportamiento del euro dólar al llegar al 1.10, he hecho un vistazo, he hecho la serie temporal, miro los días, lleva fluctuando varios meses, etcétera, entre un rango de datos. Determinados patrones en el pasado, yo puedo predecir qué va a ocurrir otra vez que llegue más o menos a ese o entre dentro de unas condiciones bastante similares. El comportamiento de los traders. Lo que hicieron, puedo predecir lo que van a hacer. Si aplico el esquema de repetir el patrón 2, ¿vale? Hay muchos. Ya os digo, esto es de los años 50. Y por lo tanto puedo predecir la situación de lo que va a pasar. Es un método predictivo bastante válido. Ok. La web es esta que tenéis aquí. Ok. Sheet. Bueno, buscáis el paper primero. Online Learning, el de Halving Algorithm. Y os trae aquí la página web para una demostración. Incluso hay una demostración online de esto que acabamos de explicar. Os lo dejo para que trasteéis vosotros un poco. Ya utilizaremos otro algoritmo también para dar. ¿Vale? Y es una manera muy interesante de explorar la forma de aprendizaje. Cómo extraer datos. Que aquí es muy importante los datos. Nos ponen aquí que en general el algoritmo es un operador y los datos son el adversario. Es decir, aquí se trata
no sé cómo decirlo, es como una red y pescados. La red trata de englobar o atrapar los diferentes peces, por decirlo de alguna manera. Funciona de esa manera, un algoritmo. Bien, otra forma, o digamos otro enfoque, también bastante similar, em, basado básicamente en el principio o basado también estudiando el comportamiento de un agente con otra agente, un agente con una máquina. Hay diferentes, eh, digamos, enfoques. Lo que hace es que hay cuatro secuencias. Tenemos aquí la mezcla 4, ¿no? Y hay determinada secuencia, todo positivos, todo negativos, intercalado positivo y negativo, e intercalado dos positivos con dos negativos. Estas cuatro secuencias. ¿Vale? Esto se parece mucho, un algoritmo de este tipo, ¿eh? Podemos valorar cualquier variable bimodal en el mercado. Vela alcista, vela bajista, en un minuto, en 5 minutos, en un día, horaria. Imaginaos que el positivo es una vela alcista, el negativo es una vela bajista, y analizamos determinados tipos de secuencias. Programamos un algoritmo en el cual cojamos grupos de 4, o grupos de 6, o grupos de 4, 4, 6 y 8. Por ejemplo, este algoritmo, si encontramos estos 4. Y podemos hacer una función de distribución de la aparición de este tipo de patrones. Y a partir de la función de distribución, nosotros podemos establecer una probabilidad condicionada incluso a que salgan anteriormente esta, a que salga anteriormente este, a que salga anteriormente esta. Probablemente muchos de nosotros hayamos hecho de este tipo. Fijaros los elementos predictivos. Echarle un vistazo a este paper, un paper también interesante, si no recuerdo mal, también es de los años original de 55. No me acuerdo muy bien dónde era, también es un paper muy antiguo, pero recuerda, es un pensamiento bastante elemental, búsqueda de determinados patrones, no la elección de las variables, como siempre, 56, efectivamente, de los años 50. Gracias. Nos dicen, no es difícil programar un algoritmo de este tipo, ¿verdad? Buscar determinados patrones. Bien. Y ahora apliquemos el machine learning a la búsqueda de esos patrones. Es decir, cada elemento, en vez de buscar estos 4, ¿vale? Estos 3, vamos a buscar estos 3. Parametrizamos el mercado, cogemos dos variables o una variable que coja dos valores, ¿vale? No utilizamos direccional, pues que sea volatilidad por encima de tal parámetro o volatilidad por debajo de tal parámetro. ¿Ok? Vamos a ponerlo en ese tipo. No utilizamos la dirección en este caso. Vamos a predecir volatilidad. ¿Ok? Alta o baja. Ponemos un valor adecuado, por ejemplo, en horario, tal. Toda la que sea volatilidad mayor que esto, tanto para arriba como para abajo, es una volatilidad positiva,
y todo lo que sea una volatilidad menor de esto, menor o igual, pues es una volatilidad negativa. Bien, vamos a hacerlo con volatilidad. Cogemos, hacemos una secuencia de, no sé, del spread euro-dólar, libra-dólar en el último año, en cierres de 15 minutos, por ejemplo, y programamos un algoritmo que nos busque en grupos de 8, 4 por 3, 12, en grupos de 12 velas de 15 minutos, ¿eh? Coincidencias en la volatilidad o patrones repetitivos en la volatilidad. ¿Okay? Y cuando ese patrón, utilizamos el sistema anterior del lector de mente, se repita 2 veces, cuando surja en la tercera, predecimos esa tercera. Eso sería fácil de hacer. ¿Okay? No sería nada complicado. Bien, si os acordáis, un algoritmo también básico con fractales que utilizamos en Machine Learning el año pasado, tenía la ventaja de que iba incorporando uno más. Los patrones eran en velas de 1 minuto y eran de 60. Eran rangos de 60. Bien, entonces, una variable muy determinante en la búsqueda de estos patrones es la longitud, el número de elementos, la dimensión de esa estructura. No pueden ser 4 aquí, 12. Depende de las estructuras que seas. Entonces nosotros podemos parametrizar esa longitud de la estructura en otra variable. Es decir, yo busco algo que se repita, que sea un patrón, que me valga para predecir, pero yo no sé la estructura de ese patrón. No tengo la longitud de ese patrón. Entonces tengo que, el propio algoritmo tiene que darme la longitud de ese patrón. ¿Cómo busco yo? ¿Cómo hago un algoritmo que me diga no solo que hay patrones que se repiten, sino que me diga que esos patrones tienen una longitud de 65 o de 70 velas de 15 minutos o de 3 velas de 2 días? Por lo tanto, tengo que parametrizar, hacer un algoritmo que me busque patrones de 2, patrones de 3, patrones de 4, patrones de 5, patrones de 6, patrones y así hasta 200 o lo que yo considere oportuno y me busque los principales. Bien, este algoritmo no es más que un algoritmo genético. Selecciona las longitudes de los patrones, las cuales tienen una coincidencia en los datos siguientes y destruye las anteriores. Se queda con las mejores. Las mejores son las que tienen coincidencia. Si hay muchas que tienen coincidencia, valorará, hará un peso de las que tienen más coincidencia, de las que hay más o de las que tienen un 100% de efectividad. Es decir, siempre que se produce esto, se produce lo otro. Y volvemos al problema del anterior día. El problema de que tiene que haber un equilibrio entre el número de veces que aparece ese patrón con la eficacia de ese patrón, las veces que se cumple. Imaginaros que en una serie temporal de 5 años hay un patrón que se hace 2 veces y esas 2 veces, posteriormente, en el día siguiente, imaginaros, ha ocurrido lo mismo. Es decir, tengo en 5 años 2 veces con un 100%. Y luego tengo en 5 años 50 veces con un 80%. Bien. Los patrones son diferentes, en diferentes longitudes de patrón, diferentes periodos. ¿Cuál elegiríais? El problema es bastante gordo de resolver. La forma más fácil,
poniendo la misma cantidad de dinero, cuál es el que gana más y cuál es el que gana menos. El broker, desde el punto de vista del broker, cuanto más se opera, mejor. ¿Okay? Sería el del 80%. Desde el punto de vista del operador, depende de la estructura de los patrones, cuál sea más profitable o no. Que una cosa se repita más veces, si nosotros lo hacemos, le preguntamos a los estadísticos, mira, tengo el siguiente problema. Tengo unos patrones que se me repiten 50 veces en 5 años y con una probabilidad del 80%, y tengo dos patrones en 5 años con una probabilidad del 100%. ¿Vale? Llegaría el estadístico y te diría, bueno, lo tengo clarísimo, los dos patrones con el 100%, da igual, como si solo ganan un 1. Bien, ¿por qué? Porque están considerando la estadística clásica. ¿Y si se repite una tercera vez esas dos veces en 5 años y falla? Que haya un 100% no quiere decir que la siguiente vaya a haber un 100%. Lo que pasa es que como solo tengo dos casos, esos casos se han cumplido en el 100%, digo, porque soy un estadístico clásico, que la tercera vez va a ser un 100%. Es más, os pongo el otro caso. Tengo 5.000 casos en 5 años y los 5.000 casos me han salido el 100% de las veces. Y yo estimo que el 100%, es decir, que el 5.001 me va a salir igual que ese mismo patrón. Y doy un 100%. Y claro, como doy un 100%, lo que hago es pongo todo el dinero. No hay otra manera, ¿no? Pero no tiene un 100%, tiene un 100% teórico. Porque hay determinados eventos de cola que salen una vez cada 10.000 casos y yo solo tengo 5.000. ¿Eh? Tienen una probabilidad teórica de 1 cada 10.000, pero al final salen 1 cada 3.000, aunque la teoría dice que es 1 cada 10.000, y resulta que la 5.001 que es distinta, y yo tenía una probabilidad del 100%. Entonces el método de cálculo de la probabilidad falla. ¿Mm? Es decir, que el caso se repita tanto de una manera satisfactoria como de una manera errónea un cierto número de veces, ¿cuál es la influencia que tiene en la validez del método o no? Esto depende de cuán grande sea el error. Y resulta que estos eventos de cola, un error del evento de cola puede balancear o compensar una cantidad de aciertos superior a el año anterior, imaginaros. Imaginaros que está durante, de esos 5 años, está durante 4 años ganando, y claro, y ganando con un 100%, ¿eh? Estoy pensando en trading de alta frecuencia, estoy pensando en determinadas empresas que llevan 5 años haciendo más de 100 operaciones diarias, 20 por ejemplo, estoy leyendo algo de ellos ayer, 5 años, divisas, perdón, stocks, acciones, más de 100 operaciones al día, ¿eh? 5 años sin perder ni una operación, ni una. ¿Ok? Bien. Lógicamente, yo veo esos datos, analizo esos datos, son 5, 200, 10, no sé, casi 1.000.000 de operaciones, ¿eh?
Y cualquiera diría, bueno, pues hay un 100% de efectividad aquí. ¿Mm? ¿Qué tal si... Bien. Cuando pierda, si pierde, lleva 5 años, ¿eh? Cuando pierda, la pérdida probablemente superará no sé cuánto tiempo de ganancia. Será un evento de cola de esa manera. Es un mecanismo estudiado lo que va a ocurrir. Que va a haber una probabilidad mayor que la teórica. Tendrán una probabilidad, no será, dirán los estadísticos de la empresa. No, la probabilidad de pérdida es una entre 10 millones si solo llevamos 1 millón de operaciones. Luego quedan 9 millones para tener esta pérdida o entre 100 millones. Resulta que y ocurre el evento. Y una vez que ocurra, lo que pasa es que, caray, ha ocurrido cuando no debería ocurrir en 100 años, o en 50 años, o en 10 años. Volvemos otra vez a tener un error de cálculo aquí. Por lo tanto, la elección entre, o el equilibrio entre cuán frecuente es la ganancia, cuántos patrones tengo y el porcentaje de acierto o fallo de esos patrones, ese binomio, esas dos, es algo que podemos optimizar de nuevo con un algoritmo. Fijaros que estamos partiendo de, estamos haciendo patrones sobre, los algoritmos los buscan en esta manera, son procesos repetitivos, siempre procesos repetitivos. Fijaros en lo que empezamos del Hamming algoritmo. Parte a la mitad, es decir, las predicciones del Bank of England consulta a 50 economistas para todos los datos del... Bien, al finalizar el año pasado, cogió y se cargó a 25. Y luego los 25 que sustituyen a esos, pues los hace por diferentes métodos y a funcionar otra vez. Predicciones otra vez. Bien, nosotros cuando analizamos las predicciones todos los lunes, el año pasado nos fijamos en varias, analizamos 20 de las mayores entidades, vemos que falla muchísimo. Otra vez falla muchísimo. Es decir, ¿por qué? Hay determinados eventos, veíamos ayer mismo, los tipos de los cash rate del dólar australiano, más del 50% de los casos se han bajado por sorpresa y subido por sorpresa. Es decir, los economistas en su mayoría consideraban que no, que iba a mantener, y han bajado o subido a lo largo de años, desde, no sé, los últimos 5 años, o 3 años, o lo que sea. Por lo tanto, el comportamiento, el estudio de este comportamiento de búsqueda de patrones, no es que podría ser un poco el resumen o lo que os trato de transmitir. Sé que son muy bonitos, son muy fáciles de entender, pero no son más que patrones. Tenéis que verlo de esa manera. Que se hayan repetido no implica que se vayan a repetir. Os acabo más o menos de exponer un poco. Y si linkáis todo desde el Mind Reader, ok, lo que tengo que hacer es repetir 2 veces el mismo patrón y en el tercero swap, cambiarlo. Y así la máquina predice de una manera y yo gano de la otra. Este elemento tan básico, podría hacer en los mercados eventos de cola grandísimos. Porque no solo con 2 patrones que se repiten 100 veces, boom, a la siguiente, que sé cómo van a actuar, lo cambio. Y claro, genero un evento de cola porque todos le dan el 100%, porque las 100 veces anteriores se hace. Los eventos, digamos,
se pueden estudiar. Es un fenómeno estudiado los eventos de cola. Quería que reflexionara sobre eso y sobre cómo los patrones, qué es eso de los patrones, porque que no es realmente tan importante. Es algo a lo que nos agarramos, porque es un elemento repetitivo, ¿m? Para intentar explicar algo, pero al final no explica nada, no tiene nada detrás, es algo que se repite. Imaginaros algo aleatorio que se repite. Dices tú, ostras, ¿cómo puede ser algo aleatorio que se repite? ¿Es contradictorio? No, no es contradictorio. Puede ser totalmente aleatorio y repetirse. La aleatoriedad que nosotros parametrizamos es una aleatoriedad del ruido blanco. No tiene elementos de cola. Está siempre entre el +1 -1, +1 -2. ¿Y qué pasa si hay 10 o 20 o 30 caras seguidas en una moneda y la moneda no está tocada? Tengo que lanzar 1.000.000 de veces la moneda para que salga eso. Puede ser al principio, puede ser a la mitad, o puede ser al final del 1.000.000 de veces, o no puede ser en ninguno del 1.000.000 de veces, o me puede salir 2 series de 8 caras en el 1.000.000 de veces. Reflexionar sobre eso, sobre los patrones. ¿Qué es un patrón? ¿Qué significa? ¿Y por qué yo me agarro a él para predecir el mercado? ¿El mercado o para predecir otra cosa? Y digamos, una reflexión de este tipo os ayudará a relativizar o a entender un poco más cómo funciona un algoritmo. Y lo que se puede hacer, a dónde se puede llegar con un algoritmo, a estudiar todo este tipo de estructuras repetitivas, de patrones, por decirlo de una manera. Que es básicamente a lo que está orientado el Machine Learning. No hay mucho más. Podemos complicarlo muchísimo más, lógicamente. Pero no hay algunas cositas que veremos un poco más en online learning. Pero digamos, con parte teórica vamos a acabar aquí con el Machine Learning y después ya implementaremos un poquito más. Pasaremos a código un poco más. ¿Vale? Pero antes entraremos haremos un modelo. Los próximos 4 webinarios vamos a implementar un poco un modelo. Hablamos de un modelo de entropía, orden del mercado, vamos a utilizar también el modelo de Forex Index para el tema de la entropía y el cálculo, y los 4 webinarios van a ser eminentemente prácticos. Y posteriormente volveremos ya al Machine Learning, pero ya desde el punto de vista como hicimos el año pasado, ya sobre alguna cosa funcionando sobre el mercado. Pero quiero que penséis en esto de los patrones, porque igual haremos una de patrones, que es lo que hay mucho más, e intentaremos también hacer algo distinto, que no funcione con patrones. Pensar, que no funcione con patrones. ¿Vale? Hay unas cuantas preguntas, vamos a ver si podemos responderlas. Nos dice Vicente que ellos ganan el 100% porque son ellos quienes producen los movimientos en concordancia con otros, que suman su iniciativa para competir con el resto. Juegan sobre seguro, no porque acierten. Bien. Vamos a parametrizar el juego. Ok. Yo me pongo de acuerdo contigo, yo soy A, banco A, y yo soy banco B. Ok. Yo me pongo de acuerdo contigo para mover el mercado para aquí, coger determinado dinero, etcétera. Bueno, tiene que haber alguien. ¿Quién es el? Yo no soy el pardillo, yo no soy el pardillo, y tiene que haber un C, que es el pardillo. El C tiene que ser el pardillo, pero claro, tiene que tener dinero, porque A y B no se alían si no hay una recompensa superior al riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La multa. Es decir, la multa que voy a tener que pagar el banco, en el caso de que me descubran, que voy a tener que pagar por manipular el mercado,
tiene que ser menor al beneficio que yo obtenga. Eso es lo primero que se mira. ¿Ok? En un tema de este tipo. ¿Ok? Después, a lo mejor A o a lo mejor B, porque este es un mundo como el Banco Nacional Suizo, ojo con ese operador, dicen, ok, yo le digo que sí a A y cuando tenga que hacer esto hago lo contrario y me llevo todo, lo de C y lo de A, y pago la multa. Es decir, siempre hay alguien más grande que puede hacer lo mismo que estás haciendo tú piensas que eres el tiburón, que estás comiendo al pez, pero resulta que hay otro que está también por detrás. Hay ese riesgo también, por lo tanto no se juega sobre seguro. Ya os puse 3 tipos de riesgo. Aquí. ¿Ok? No hay operación, como dices, jugar sobre seguro. Ejemplos de firmas, hedge fund, que han ido a la quiebra durante los años, los tenéis diariamente, incluso bancos enteros que han ido a la quiebra. Y grandes. Por lo tanto, digamos, este tipo de funcionamiento se explican lógicamente esto es una manera muy sencilla de explicarlo, ¿no? Pero básicamente es la idea de que hay que contar, si conocemos cómo se funciona de esa manera, ¿por qué no lo tenemos en cuenta? Y tratamos de explorar el mercado, de operar el mercado de otra manera, un poquito más racional, por decirlo de alguna manera. El sistema de patrón nunca va a ser una explicación del mercado. Cuando funcione, funciona, y cuando no funcione, no funciona. Y lo que hacemos para explicarlo es, esto me funciona en un 80% de las veces. Y yo digo, ok, yo tengo un cuchillo que me corta el 80% de las veces. Y me dirá un amigo, ¿y cómo corto yo el pan? Voy a cortar una loncha de chorizo y no sé si me va a cortar o no. ¿Me puedes dar otro? O me puedes dar algo que no sea que no se llame cuchillo, pero que me valga para cortar el chorizo. No sé si se me entiende. Hay que buscar algo con lo que funcionar, que aparte de explicar las cosas, tenga un fundamento que no sea que se repite, que es básicamente lo que nos está diciendo por dónde está tirando el machine learning actual. Busco lo que tal y lo extrapolo. Ok, no es la máquina de leer el Mind Reader de los años 50, porque estamos en el 2015, pero seguro que si descargo, al final encuentro lo mismo. Los patrones más complejos, en vez de 8 de no sé cuánto, que hacen no sé qué, que vuelven no sé cuánto, tal, 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 tal. Y probablemente si lo dejo seguir corriendo, probablemente haya causado la pérdida para el banco de 50.000 millones y le hayan echado la culpa a un operador que ha pulsado mal una tecla manual. La historia ya no la conocemos. Al final, cómo acaban este tipo de algoritmos. Echándole la culpa a una persona. Cuando al final hay un 100% de funcionamiento y hay un evento de cola y las pérdidas son millonarias. ¿Okay? Vale, pues nada más por hoy. La próxima semana más empezaremos, como os dije, con modelos. ¿Ok? Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo y espero sea de utilidad. Que tengáis una buena semana. Chao.